Esta imagen que están viendo es de la localidad de Cotoca. Bueno, de hace años, ¿no? No es de ahora. Esta es la línea férrea. Acá hay una estación de trenes en esta zona. Y esta es la entrada principal de Cotoca. Este es el casco, el primer anillo que le decimos el casco viejo, y este ya sería su circunvalación. Si este es el primer, el segundo anillo, ¿no? Este también es la que de aquí desvían y se va para el Beni, ¿no? Para San Julián, para Cuatro Cañadas, ¿no? Pailón. Bien, ya hemos visto anteriores temas del área rural. Ahora vamos a conocer un poco sobre el área urbana, con el mismo criterio, ¿no? Que tenemos que identificar el lugar, su significado, ¿no? Entonces, las aplicaciones que tiene fotointerpretación nos referimos a juzgar lo que tiene el contenido de la imagen. Por ejemplo, aquí tenemos algunas áreas que bastante esta área, son muchas, ¿ya? Esto primeramente empezó con la inteligencia militar, como había primeras diapositivas en el concepto y desarrollo, ¿no? Posteriormente ya fue evolucionando con el tema de la geología, la oceanografía, el meteorología, sobre todo para ver el clima, ¿no? De ahí ya se lo aplicó en agricultura, arqueología, ingeniería en medio ambiente, ecología, en el área forestal, en geografía, manejo de recursos naturales, suelo, catastro y planeamiento urbano. Entonces, a la medida que se fue evolucionando la calidad de la imagen, la calidad de las cámaras, eh, imágenes satelitales que ya te daban de 80 metros, 30 metros, 15 metros, 20 metros, 2 metros, 1 metro, 60 centímetros, ya fue abriendo otras áreas para aprovecharla, ¿no? Como son el catastro y planeamiento urbano. Son las áreas que se necesita mucha más precisión, o sea, mejor calidad de imagen para poder aplicar las imágenes o las fotografías aéreas, ¿no? Entonces, estas son unas de las aplicaciones las más importantes, las que más se usan ahorita en este tema de la interpretación fotográfica, ¿no? Bien, entonces, básicamente hay que considerar algunas características básicas de las imágenes para poder, obviamente, darle su utilidad o su provecho, como es identificar los objetos, ¿no? Evidentemente hay lugares o zonas o áreas o casos en los que no podamos identificar, o sea, no podemos claramente definir qué es lo que estamos observando. Para eso hay que ir a hacer una visita al lugar, ¿no? Se requiere una visita técnica para que uno pueda definir, esto es esto, ya te sirve de una certeza de lo que vas a trabajar. Y eso se genera ya con la experiencia, con la práctica, ¿no? En tema forestal también hay que conocer un poquito sobre las especies. Para nosotros que van a ser ustedes ingenieros civiles, es un poquito difícil entrar en esa área del área forestal porque nosotros no conocemos mucho el tema de las especies de los árboles. Sabemos, no estoy seguro, pero creo que llevan ustedes también geomorfología, entonces la estructura del suelo. Entonces sí, ustedes van a conocer porque hacen estudios suelo ustedes para poder poner una infraestructura, unos zapatas, ¿no? Y las bases de un edificio, entonces necesitan también saber sobre geomorfología. La textura de suelo también, cuando hacen estudio de suelo, también ven qué tipo de suelo tienen para ver qué tipo de estructura van a poder eh, implementar en el lugar, ¿no? También tienen que ver el tema de drenaje, las características de drenaje. Por ejemplo, ese edificio que ustedes, que se cayó, ¿se acuerdan ahí por la Manuel Ignacio Salvatierra, si no me equivoco? Que murió el ingeniero Rivera. El Málaga. Exacto. Ese edificio lo tenían paralizado ya hacía muchos años. Y ustedes saben que el hormigón, el concreto, pues se vuelve muy frágil cuando tú abandonas un inmueble. Ustedes, si tienen alguna casa y la dejan abandonada, se deteriora sin uso. Increíble cómo es, ¿no? Sin uso se deteriora la humedad, el sol, el agua, la lluvia, todo lo destruye. Entonces ese edificio lo dejaron abandonado. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque se decía que en la parte del suelo, como ellos habían ya subido bastantes pisos, el primer propietario en la parte del suelo, en el estudio del suelo, decían que había una corriente subterránea de agua. Entonces eso lo hacía frágil a la infraestructura, entonces lo pararon el proyecto.
Y ya este ingeniero agarró y lo compraron, obviamente él dirigía la obra, lo compraron con esa empresa para construir y le quería meter una piscina en el último piso, es decir, construir un nivel más y ponerle piscina más encima. O sea, eso ya, y aparte que el edificio ya lleva sus buenos años abandonado, entonces deterioró la infraestructura y más le siguieron construyendo arriba que no estaba el cálculo estructural de la parte de abajo de las zapatas y de los cimientos no estaba calculado para un piso más, peor una piscina porque le metes agua a una piscina pues son 3.000, 4.000 litros, también tiene su peso, ¿no? Entonces, claro, los números le cuadraban, pero otra realidad de los años que estaba abandonado el edificio ahí. Y así fue cediendo. Entonces llegó el momento que reventó, pues no, y justo estaban todos ahí en queriendo salvar lo que estaba cediendo, por eso fue todo ese día ahí al edificio, porque estaban preocupados, porque ya todo el día que estaba cediendo y fueron a ver qué podían hacer para evitar que ceda y se vino abajo, ¿no? Entonces, hay muchos factores que hay que tomar en cuenta cuando ustedes hagan una obra civil, ¿ya? Y parte de eso también influye el tema de analizar fotografías o un vuelo. Ahorita te compras un dron por $3.000 más una computadora, hacer un vuelo. Van a pasar geodesia, cómo hacer una red geodésica para esa foto que ustedes van a poner y básicamente pueden ver dónde están los cauces, qué tipo de suelo hay. Ustedes han visto que en la foto en algunos lugares se ve más colores más vivos, otros más opacos, porque algunos tienen más humedales, el mismo suelo es más húmedo, en otros es menos húmedo. Entonces, eso también te ayuda a interpretar para hacer tu proyecto, ¿no? En las vías de comunicación también. Al final de cuentas, la fotogrametría o la fotointerpretación o la aplicación de fotografía o imágenes satelitales, el límite lo pone nuestra imaginación. Podemos darle muchas aplicaciones, ¿ya? Entonces, pero eso es con la práctica y con el día a día, ¿no? Porque si vos no te dedicas a esto, bueno, cuando querrás tocarlo, pucha, te va a costar otra vez arrancar, ¿no? Pero es así, ¿no? Cuesta, ¿no? Entonces, siempre uno procura mantenerse al día, eh, trabajando en todas esas áreas que ustedes como ingenieros civiles van a tener muchas áreas de trabajo, ¿no? Entonces, no digo que todos, pero algunos se pueden dedicar a esta área y les va a ir bien, ¿no? Y peor, van a complementar ingeniería civil con fotogrametría, más geodesia. No todos los ingenieros civiles manejan estas áreas, más lo toman como una materia secundaria, ¿no? Pero cada uno pues se dedica, ¿no? Tiene su motivación de construir su casa, construir un edificio o hacer carretera, ¿no? Donde le toque trabajar, pero es interesante aprovechar esta área. Entonces, la fotointerpretación básicamente consigue todo. Bueno, en realidad, la experiencia que ustedes van a ir adquiriendo lo va a generar para que ustedes mejoren su agudeza visual, tengan un mejor poder de imaginación, paciencia y buen juicio, ¿no? Sobre todo eso con el tiempo y la práctica. Entonces, dentro de lo que es el área de interés, que es el área urbana ahorita, nos permite realmente trabajar, pero hay que tener ciertos aspectos, o sea, hay que tener ciertas condiciones. Por ejemplo, si vamos a ejecutar un estudio de morfología urbana o crecimiento urbano, uso de suelo, patrones urbanos, problemas de transporte, por ejemplo, con el tema del BRT, actualizaciones catastrales, por ejemplo, desde el año 2098, 2000, no se ha hecho una actualización catastral del área urbana. Y se van a dar cuenta porque ahí busquen el Google Earth que saca multitemporal, pinchen el año 2002, van a ver terrenos que están como lote y pinchen el 2021, 2020, sin ir muy lejos, van a ver que tiene ya un edificio, inclusive en algunos casos, y el tipo sigue pagando como lote, porque no ha ido catastro a verificar eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, hasta en actualizaciones catastrales se usan las imágenes. Obviamente que esto hay que tener en cuenta dos datos muy importantes. El área donde uno va a trabajar, la escala con la que va a trabajar y el proyecto al que te vas a dedicar. Como les decía, tienen imágenes de 80 metros, de 30 metros, de 15 metros, de 10 metros, de 2 metros, de 1 metro, de 60 centímetros. Depende del proyecto vas a aplicar. Entonces, en base a eso también tenés que ver en qué escala vas a trabajar. Entonces, en función a la altura de vuelo, obviamente, y la distancia focal, que esos datos vos los tenés en los relojes, ¿no? Entonces, las aplicaciones, por ejemplo, si vamos a trabajar en una escala de 1 en 60.000, te va a dar para que puedas identificar o delimitar lo que es la mancha urbana de todo el municipio de Santa Cruz o a nivel distrito. En algunas imágenes habíamos visto esos temas, ¿no?
Por ejemplo, si quieres trabajar uno en 30.000, te va a ayudar para delimitación de las unidades vecinales, o sea, solo las unidades vecinales por la escala. No vas a poder identificar lote ni manzana, mucho menos infraestructura. Uno en 10.000 puede ser estudios a nivel manzana e infraestructura o estructuras viales o infraestructuras viales, ¿no? O sea, caminos, avenidas, puentes, canales, toda esa información podés traer con una escala 1 en 10.000. Uno en 5.000 vamos a hacer una distribución espacial del nivel de los lotes urbanos, es decir, vas a trabajar al interior de la manzana con uno en 5.000. Y uno en 10.000 puede trabajar con una clasificación de uso de suelo a nivel de vivienda, es decir, ya podés ir a identificar qué zonas son de residenciales, qué zonas son mixtas entre comercial y residencial, y cuáles son comerciales, cuáles son industriales, es decir, hacer una clasificación del suelo a nivel del tipo de infraestructura que tengas, ¿no? Y las dimensiones también. Entonces, 1 a 1.000 ya puedes hacer una clasificación de detalle de uso de suelo, estudio, planificación urbana, ¿no? 1 a 1.000, escala 1 a 1.000. Escala 1 a 500 ya son detalles de diferentes aspectos que conforman las estructuras urbanas, ¿no? Entonces ya puedes trabajar inclusive al interior para determinar una superficie aproximada de la infraestructura, estamos hablando. Obviamente que también podemos identificar la superficie del terreno. Ya son tamaño doble carta, digamos 1 en 500, y vas a ver ahí una manzana. Entonces vas a poder identificar. Entonces la escala es muy importante para, de acuerdo al proyecto, la aplicación que le vas a dar, ¿ya? Bien, entonces en la interpretación urbana también tenemos que tomar en cuenta la actividad que se desarrolla en la zona, ¿no? Es decir, en las ciudades, por ejemplo, dónde vive, dónde trabaja, dónde se juega, o sea, eso hay que ver en cada unidad vecinal. Si ustedes se han dado cuenta, lo que a veces van y visitan a sus parientes son diferentes unidades vecinales, se dan cuenta que algunos tienen postas sanitarias, otros tienen parques, otros tienen puestos policiales, bibliotecas, tienen colegios, módulos educativos. Entonces, básicamente el proyecto que tiene, digamos, el municipio, y es un proyecto para todas las unidades vecinales, es que de acuerdo a la cantidad de habitantes se les determinadas áreas de aprovechamiento, ¿no? Entonces, no solamente es viviendas y fábricas o mercados, ¿no? También en algunos casos. Entonces, todo está planificado. Entonces, cuando uno va a trabajar, básicamente se define una área verde o equipamiento que es del municipio, tiene el derecho propietario el municipio. Entonces, ahí se le designa qué tipo de actividad va a tener, ¿no? Ahora, cuando uno va a interpretar eso, debe hacerse algunas preguntas. Ya sabemos eso, está en el Código de Urbanismo y Obra, el código hecho aquí en Santa Cruz para la ciudad de Santa Cruz. Entonces ahí uno cuando está interpretando la fotografía o la imagen de una área, de un proyecto, de una unidad vecinal, entonces ya sabe que tiene ciertos equipamientos que tiene que tener obligado la unidad vecinal, es decir, todo ese distrito, por ejemplo. Entonces hay que consultarse cuál es la ubicación y extensión del área urbana, en el caso, digamos, del proyecto que nos interese, cuál es su marco regional. Por ejemplo, si yo voy a la zona donde está el parque industrial, todas son manzanas grandes, los lotes son grandes, tienen alcantarillado, tienen drenaje, tienen lagunas de oxidación. Ahí es difícil que pilles un mercado, por ejemplo, no se aplica. Pero sí puedes pillar un puesto policial, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar, el marco donde estás, vas a tener los servicios adecuados. Pero eso es en el caso muy particular de un parque industrial, pero la mayoría, casi el 80-90% del área urbana, tiene todos los servicios, tiene los equipamientos. Inclusive esos equipamientos también son para poner pequeñas y medianas empresas o microempresas, ¿no? En el cual vos podés poner una fábrica de pantalones, por ejemplo, ¿no? Puros costureros ahí en un tinglado, en un galpón, y nadie te pide, nadie te molesta porque es un área de equipamiento. Ahora, ¿cuáles son los patrones espaciales internos? Es decir, eso, ¿cuáles son los? Entonces, dentro de una unidad vecinal tenés que tener todo ese equipamiento. Esos son los patrones, ¿no? Que en esta área es una zona de área urbana, residencial, y tiene su posta, su colegio, tiene su posta policial, su puesto policial, tiene un mercado, tiene canchas de fútbol, en fin, todo lo que es deporte, ¿no? Entonces,
Ahora, ¿qué función cumple? Ya, obviamente. ¿Cuál es la función de que tenga todos los servicios en una zona? Básicamente es que el desconcentrar todos los mercados, por ejemplo, para que la gente no vaya todo a los pozos, todos a la ramada. Entonces, ¿qué te genera eso? Que la gente suba a los micros, se llenan los micros, gastas en pasajes, siendo que si tenés un mercado ahí cerca, supuestamente vos deberías ir a pie a tu mercado y volver a pie, o en tu auto, pero estás ahí 1 cuadra, 2 cuadras. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, todo tiene su función y su razón de ser. Todas las unidades vecinales tienen entre 35% para equipamiento, que son todos esos como decirle, patrones espaciales. Ahora, las funciones que tienen, bueno, anteriormente fue una área rural, una propiedad de un privado que agarró y lo urbanizó y parte del 65%, 70%, lo vendió como lote, como urbanización. Obviamente delimitó con manzanas y todo, ¿no? Y los lotes los estaqueó y obviamente el 75% lo deja entre calles, avenidas y lo deja para equipamiento para el municipio para que él implemente ese sistema de posta sanitaria o quizá le corresponde un hospital de primero o segundo nivel y los demás, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de ciudadanos viven ahí? Bueno, si son gente de escasos recursos, se le da todas esas condiciones, ¿no? Que todos lo tengan cerca. Un médico, seguridad con un policía, cancha para los niños, para que hagan deporte, se despejen al aire libre. Por eso hay parques urbanos por toda la ciudad, aparte que son pulmón para recuperar oxígeno para la ciudad y no se siente una ciudad muy contaminada, ¿ya? Entonces, la función que cumple, entonces son, qué sé yo, en un barrio de escasos recursos, entonces se le da todas esas condiciones. Si ustedes se van, por ejemplo, a Equipetrol, en Equipetrol no van a pillar un parque urbano. ¿Por qué? Porque hasta la misma gente en su casa tienen jardines, tienen árboles, entonces no les requiere mucho. Y esa gente tiene los hábitos de ir, por decirte, a una heladería, a un parque de diversiones o salir fuera de la ciudad. Entonces son otro tipo de, de ámbito social en el cual no acostumbran mucho irse a un parque urbano, por ejemplo. Entonces, lo de Cirario, Urbarí, Equipetrol, barrios como Hamaca. Entonces, en Hamacas hay, pero es por la zona de los Tusequis que sí hay gente de escasos recursos. Entonces, la sociedad, digamos, el municipio, el Estado tiene la obligación de implementarte todos esos servicios. En el caso de la ecología urbana también, para evitar el tema de la contaminación ambiental, por eso es que se adoptó acá en Santa Cruz de conservar los pulmones. Por eso es que dentro de lo que es el parque urbano que todos conocen, que antes era una estación férrea, o sea, la estación brasilera, ahí paraban los trenes, entonces no había ni los árboles que hay ahora. Yo cuando iba allá a visitar, porque hacíamos práctica en la universidad ahí, era 4 arbolingos locos y todo pelado. Pero ahora ya lo han deforestado y un montón de árboles y hermosos los árboles, ¿no? Entonces, y no es el único, ¿no? Parque urbano, hay muchos parques urbanos en diferentes lugares. Entonces, esa es la función del gobierno municipal de generar una ecología urbana en la cual recupere el dióxido de carbono que generan los vehículos y que nosotros también eliminamos cuando respiramos. Entonces está oxigenando el aire de la ciudad. Entonces es una ciudad que no tiene mucho smog, mucha contaminación, no como otras ciudades, por ejemplo, de San Pablo, México, son ciudades que no hay pulmones adentro de la ciudad. ¿Ya? Entonces la gente se va contaminando y se va enfermando más. Y otro aspecto que se toma en cuenta también, cómo y hacia dónde está creciendo y los planes para su desarrollo, ¿no? Ustedes han visto que prácticamente Santa Cruz ya está conectada con Guarne, está conectada con Cotoca, está conectada con La Guardia, entonces es una ciudad metropolitana, porque ya vos cruzás una calle y ya está en el municipio, por decirte, La Guardia, ¿no? Entonces ya se juntaron las ciudades, ¿no? Entonces el máximo desarrollo que tiene ya llegó hasta ahí, entonces ya no podemos abarcar más. Y por el lado de Porongo tenemos el río, puedo cruzar el río y ya estás al otro lado, ¿no? Entonces, en base a lo que tenés, ya tenés que estructurar mejor y bueno, gracias a Dios se han hecho pulmones como los parques urbanos, que eso nos ayudan bastante a vivir bien, pero aún así hay gente que se está yendo, por ejemplo, al lado del Urubó, se están yendo al lado de Cotoca, la gente ya de mayor edad, gente jubilada, se va fuera de la ciudad porque ya no cumplen horarios de trabajo, ni tienen obligaciones de estar en la ciudad, entonces la gente se va a comprarse una quinta afuera y vivir más saludablemente, ¿no? Y más tranquilo.
Bien, entonces, básicamente es un poquito sobre lo que refleja lo que es la interpretación en el área urbana. Nosotros tenemos que visitar el lugar siempre, tomen eso en cuenta, ¿ya? Todo esto está en función a la cantidad y densidad demográfica que tiene. Ustedes, si quieren datos estadísticos, pueden ir al INE, van a encontrar datos estadísticos sobre las ciudades y eso les va a ayudar también a un poco comprender lo que es y cómo interpretar mejor los ámbitos del área urbana. También debemos, dentro de lo que es la interpretación de la fotografía o del área urbana, tomar como base los criterios de deducción y asociación, ¿no? Entonces, yo debo deducir lo que estoy observando en base a cierta experiencia. Si no conozco, no puedo comprender o interpretar algo, debo ir al terreno. Entonces, una vez yo voy al terreno, interpreto, veo qué elemento es y lo puedo identificar, entonces ya todo lo demás es una deducción. Voy deduciendo qué elementos son en base a una cierta experiencia. Y lo asocio también a otro tipo de elementos o características porque ya tengo cierto criterio para hacer una deducción, ¿ya? Por ejemplo, en el área de la agrimensura, obviamente la fotografía aérea se aplica en el catastro urbano, que es un área netamente del agrimensor, en el cual nosotros no construimos, como son los ingenieros civiles. Nosotros no nos dedicamos a construir, más que todo nos dedicamos a evaluar cuánto vale tu inmueble para fines fiscales, es decir, para que vos pagues tu impuesto, ¿no? Base a eso también estudiamos lo que es el uso del suelo, es decir, qué características tiene, si es residencial mixto, o es industrial, o es eh, un equipamiento para una pequeña o mediana empresa. Nos dedicamos más que todo también a ver el crecimiento de la ciudad, qué tipo de infraestructuras tiene. Nosotros solamente analizamos eso. La ubicación de las urbanizaciones, si son legales o ilegales, para legalizarlas de acuerdo a las leyes y las normas, ¿no? Entonces, básicamente el propósito del agrimensor es la actualización catastral. Eso es para que ustedes más o menos ubiquen, porque esta área de la fotogrametría va mucho más aplicado a la agrimensura, pero ustedes la están llevando porque, si ustedes se dan cuenta, el proyecto que ustedes van a entregar el día martes, el día miércoles, ¿qué refleja? Refleja una carretera y ustedes ni siquiera han ido al terreno a caminar, ni han gastado un peso en ir al terreno para hacer un trazo preliminar de una carretera. Solo con esta área de la fotogrametría ustedes pueden generar un proyecto preliminar antes de meter una brigada o iniciar un proyecto. Entonces ya te da una opción de trabajo, ¿no? Por eso es muy importante para ustedes este aspecto. Para los que se van a dedicar a carretera y les gusta hacer carretera, no solo carretera, sino ductos también. En los ductos petroleros, que los ingenieros civiles son cotizados porque se hace bastante infraestructura en el ámbito petrolero, también hacen los ductos, porque donde ellos los asientan los tubos, básicamente es una base de hormigón. Entonces ustedes son los que hacen ese cálculo estructural, cuánto es el peso, cuánto es el tránsito del ducto en la parte interior del petróleo o del gas, y tiene que sostener esa estructura. Entonces ustedes se dedican a esa área, ¿no? Entonces con esta rama de la fotogrametría ustedes tienen ámbito bastante para poder desarrollarse, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, este es un área urbana, este es un estereograma, es decir, dos fotitos con el área de solape de un 60%. Acá tenemos muchos elementos en función a la sombra y a la hora de la toma, ¿no? Fíjense que esto básicamente es un campo universitario, ¿ya? Y nosotros podemos ver, esta es una laguna, los árboles, es decir, podemos ir interpretando todos los elementos que vemos, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, infraestructura, vemos parqueo, vemos parques, jardines, ¿no? Fíjense que por la sombra ya me da de notar qué tipo de infraestructura son, ¿ya? Ve, el 1, por ejemplo, lago, el 2 son árboles, ¿no? Obviamente el que conoce, el que ha visitado a la zona ya se dice qué especie de árboles, pues, ¿no? Parqueo, esta zona acá son parqueos, los 4, estas infraestructuras vienen a ser unas tiendas. El 5, fíjense, busquemos, perdón, el 5, ¿dónde está el 5? No lo encuentro, no lo marqué con rojo. Me dice que son chimeneas, aquí, esta por ejemplo, esta sombra aquí que están viendo, esta es una chimenea, ¿ya? El 6, calles laterales, ¿no? Esta vez, o jardines, si uno duda hay que ir al terreno a mirar. Sombras de edificios es el 7, ¿no? Y el 8, sombra de árboles, ¿dónde están? Esta vez está aquí de los árboles,
¿no? Entonces uno va interpretando, obviamente no lo sabemos todo porque se trata de eso, o sea, si no has ido al lugar, no conoces, entonces tenés que ir a visitarlo para dar un criterio más adecuado o un análisis más adecuado de lo que estás encontrando. Entonces aquí toman mucha importancia el tema de la forma, tamaño, patrones y sombras de las texturas y la ubicación del elemento que estás analizando. Aquí fíjense en este estudio de suelo, por la forma del tamaño también nos ayuda bastante a identificar como son por ejemplo el estadio, acá hay un módulo de la universidad, la ex terminal, lo que conocen Santa Cruz, zona comercial, ¿no? Esta zona acá es residencial, por ejemplo, está acá el trompillo residencial, este de acá. Básicamente estamos en el segundo anillo, esta zona viene a ser ¿cómo se llama? Antes del Alto San Pedro, todo ese barrio que hay, no recuerdo bien cómo se llama este barrio. Después tenemos la pista de aterrizaje, que es el trompillo. Acá tenemos la fuerza aérea, ¿no? En estas zonas de acá. Entonces, el parque urbano, fíjense, este es uno de las imágenes antiguas, ya cuando estaban reforestando, ¿no? Ya estaba, fíjense, ¿cómo se llama esto? Donde el coliseo, hay un pequeño coliseo abierto ahí en esta zona, ¿no? Y aquí están las aguas danzantes, ¿no? En esta zonita de acá. Y aquí también podemos ver, una vista para clasificar el uso del suelo. Básicamente esta zona, asumo yo que es una zona industrial, todos son tinglados, fíjense, infraestructuras grandes, largas, ¿no? Una zona industrial sobre una avenida, ¿no? Esta zona, la que ustedes conocen, Sabopac, el tanque Sabopac, aquí está Sabopac, el ingreso, ¿no? Esa es la oficina central, campo deportivo, ahí está la pista, fíjense el trompillo al fondo. Entonces así uno va analizando lo que conocemos, lo que vimos acá, rápido interpretamos, ¿no? Esta zona, por ejemplo, fíjense acá ahí son favelas, obviamente barriadas, porque se acomodan a donde haya un espacio para construir ahí, increíble, le meten, ¿no? Esta zona es una zona comercial, puro edificio o residencial, y toda esta es una zona de favelas, ¿no? El lado del fondo también zona de edificios comerciales o residenciales, ¿no? Y está la zona de la barriada que se conoce o favelas, ¿no? Aquí también tenemos una clasificación de uso de suelo. En este aspecto, fíjense que han hecho una cuadrícula y le han dado valores a cada una de las cuadrículas, ¿no? Es una imagen spot multiespectral. Entonces, cada área tiene un número y ese la han clasificado de esa manera, por numeración, y le han puesto qué tipo de suelo tiene, comercial, residencial o parcelas, digamos, esta zona área rural, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tenés ambos entre área urbana y área rural, entonces quizás se defina de algún porcentaje o delimitándolo con un tipo de decir, por decir, la zona norte, qué sé yo, 30 o 28 es esta de aquí. La zona norte de la 28 cruzando la avenida es área urbana y la zona sur área rural. Entonces, de alguna manera tenés que identificar lo que es urbana y rural. Pero aquí el método que usaron fue hacer una cuadrícula y pusieron 31 cuadrículas para clasificar esta zona, ¿no? Bien, eso es lo que es el área urbana, ¿ya? Vamos a ver el otro temita, ¿sí? El área urbana. Vamos a compartir. El otro temita que es corto también, no es largo. A claves. Ya, bien, vamos a ver la clave de interpretación. Acá nosotros manejamos dos tipos de clave, ¿ya? Básicamente las claves son documentos, o ya sean un estereograma, estereotriple o fotografía simple, como ustedes quieran, de cualquier documento cartográfico, donde ustedes describen literalmente las características que encierran ese documento, ¿ya? Nosotros tenemos dos, que es detalladas y concisas. Básicamente las detalladas presentan información técnica, es decir, fondos sobre él o de él o los detalles que se quieran explicar, ¿no? Son verdaderos compendios, es decir, documentos donde describimos un elemento, ya sea gráfico y literal, ¿no? Entonces las concisas básicamente incluyen solamente un estereograma, o sea, un estereograma, estereotipo, una imagen simple con descripción resumida, es decir, por decirle, veo
un dibujito de un arbolito y le pongo un árbol nada más. Pero en las detalladas yo puedo hasta poner diferentes tipos de especies de árboles con los diferentes tipos de hojas. Entonces es mucho más detallada porque yo voy a definir esto es palmera. Pero si yo trabajo con en el ámbito de las concisas, esto es árboles, ya no sé si es palmera, si es toborochi, si es motacú o lo que sea, pero solamente con el dibujito de unas hojas ya yo defino que eso es una cobertura vegetal. Entonces las detalladas son cuando yo puedo tener una clasificación de tipos de árboles, es más detallada, más específica sobre el punto. Y la concisa, general, el mismo dibujo para todos, no sé si es toborochi, es palmera o es motacú. ¿Ya? Entonces tenemos dos, la detallada y la concisa. ¿Cómo construimos la clave? Bueno, básicamente tenemos y empezamos a deletrear y generar polígonos de los elementos que vamos a definir o lo que interpretamos o lo que analizamos dentro de la fotografía. Y las claves se refieren a que yo no necesito estar escribiendo todo el elemento, o sea, todo lo que estoy analizando para no llenarlo de texto. Básicamente, ¿qué le pongo? Una simbología, una letra o un dibujo. Pero como estamos viendo una imagen con dibujo, si yo me pongo a dibujar sobre este elemento, básicamente voy a esconder la información de. Entonces, con ese criterio de que aquí, por ejemplo, yo estoy usando letras. Por ejemplo, AG ya me está diciendo que es un lago. O le puedo poner LG, digamos, laguna, ¿no? Todo dependiendo del criterio. Pero yo debo crear el texto y ponerle su simbología. O sea, ¿qué significa? Y todo lo que tenga esto, al ponerle agua, ¿qué quiere decir? Que si veo una lagunita más allá, también va a ser agua. No importa si es un río o si es una quebradita o si es un reservorio. ¿Ya? Se están dando cuenta que esto es más conciso. Acá yo tengo agua, por ejemplo. Agua, agua. Pero si veo una quebrada y veo color negro, agua también le pongo. Pero no estoy definiendo si es un río, si es una laguna, si es ¿cómo decirle? Un lugar de retención de agua, un reservorio de agua. ¿Ya? Entonces, dependiendo qué clave yo vaya a utilizar o me vaya a adaptar o vaya a adaptar yo para usarla, entonces, adoptar, perdón. Entonces, en base a eso, por ejemplo, a árbol. Entonces, parado, color de cobertura vegetal, le puedo poner árbol. Y arbusto, cuando yo veo que son chicos, por ejemplo, AR, ¿ves esto de acá? Cerca de la playita de la laguna, arbusto, son más bajitos. Igual es cobertura vegetal, son un pasto más o un arbolito más chico. Acá ya veo árboles más grandes, por eso le pone A de árbol. Hierba, por ejemplo, esta zona ya son hierba, ¿no? Pero obviamente que aquí cuesta un poco identificar, para eso hay que visitar el lugar. Roca, ve todas estas zonas que son rocosas, ve acá puedo ponerle R, todo esto con R porque son zonas rocosas y uno ya lo identifica rápido. Y SP, por ejemplo, aquí, este pedacito blanco que ustedes ven son suelo pelado. Todo esto puedo ponerle suelo pelado, porque ya veo que identifico las características que tiene y suelo pelado, ¿no? Entonces, esas son las claves. Entonces, yo puedo tener detallada o concisa. Aquí, básicamente, concisa, ¿no? Estamos trabajando todo concisa, no estoy definiendo cosas muy precisas. Por decirle, esto debería ser laguna, esto debería ser quizás una poza, entonces le pondré PZ. Río, le pondré pues río, si veo una cobertura de, digamos, un espejo de agua en forma lineal, entonces esas cosas ya depende del criterio de ustedes, ¿ya? Acá seguimos, por ejemplo, ¿ve? ¿Qué dijimos que era suelo pelado, SP, ¿no? Árboles. Esto que era roca, arbusto, ¿no? Entonces, si te das cuenta ya, hierba y agua, ¿no? Fíjense, aquí ¿ves? Tenemos otro de agua. Entonces, quizás, por ejemplo, ¿dónde se llena esto? ¿Cómo se llena? Porque puede ser que acá en la serranía bajen unas quebraditas de agua, o sea, unos riachuelos. Entonces, nacen de arriba y eso le puedo poner también agua, ¿no? Porque estoy haciendo concisa. Si fuera detallada, ya diría río. Aquí le podría poner poza, aquí laguna. Entonces, voy cambiando el tema de clasificación, cómo lo estoy clasificando, ¿ya?
Entonces, fíjense, si yo quiero seguir clasificando para detallar mejor, entonces yo haré un código que tiene lo siguiente, ya sería la clase, el tono, la textura y la descripción del elemento, o sea, ya más conciso, ¿no? Más detallado, perdón. Entonces, árbol, por ejemplo, sería el tono oscuro. Fíjense que aquí abajo ya tengo la O de oscuro. La G sería de textura gruesa. Y la descripción pendiente fuerte, ¿no? Porque los árboles donde están son en la serranía. Los arbustos, ya sería tono medio y textura fina. Y está en una pendiente suave, ¿no? Las hierbas estaría en un tono claro, la textura sería fina y está en un área plana. La roca, ¿no? Sería un tono claro, una textura gruesa y pendiente fuerte. Entonces yo aquí ya estoy armando una clasificación más detallada. O sea, que ustedes hacen confeccionan en realidad una tabla donde hacen una clasificación con mayor detalle, ¿ya? Esto ya para que ustedes tengan más práctica en generar una clasificación. Voy a ver ejemplos de claves para que ustedes se familiaricen y vayan conociendo. Fíjense, ¿ya? En este que estamos viendo que son industrias, vamos a ver actividades que explotan y procesan una materia prima. En esto podemos encontrar las industrias de extracción, industrias de procesamiento, industrias de fabricación y desecho industrial. O sea, trabajan, explotan esa materia prima, ¿ya? Y en base a eso puede ser que generen un producto acabado, no siempre, dependiendo, ¿ya? En las industrias, bueno, vamos a ver la explotación de materia prima de las zonas industriales con procesamiento y o fabricación también, ¿ya? Estas se conocen por la existencia de montones de materiales, excavaciones, cargadoras, grúas, excavadoras, palas mecánicas, todo lo que tenga que ver con maquinaria, ¿no? Casas y pequeñas, por ejemplo, en esta aquí se conoce como cantera. Básicamente, ¿qué hacen aquí? Hacen una excavación abierta a mano o a máquina, tractor o excavadora, para recoger, por ejemplo, piedra caliza, material de primera y fabricación de cemento, ¿no? Esto es, por ejemplo, donde hay este material, van a encontrar qué fábrica, qué tipo de fábrica, una fábrica cementera, por ejemplo, al decir piedra caliza, todo es fabricación del cemento, entonces ellos sí van a tener una fábrica que es, por ejemplo, la que hay en Sucre y la que hay aquí en Guarne, ¿no? Entonces, en una fábrica donde está el material ahí cerca. Entonces, por aquí es una zona industrial y extraen el material de este lugar y lo llevan ahí cerca, ¿no? Por el tema del costo del transporte. Acá tenemos una mina, por ejemplo. Aquí es una extracción de minerales, obviamente en este caso es de cobre. Ya, fíjense que en la parte interior que ustedes están viendo acá se puede ver ya hasta una línea férrea, ¿no? Porque usualmente como son minerales, se los extrae se le pone línea férrea porque es mucho más transportar en vehículos, ¿no? Industrias de procesamiento, básicamente procesan la materia prima, o sea, de extraerla ya no la extraen, ya ellos procesan la materia prima, son procesos mecánicos, químicos o caloríficos, ya para transformarla en materiales aptos a su posterior tratamiento en forma de productos acabados, ¿no? Aquí ¿cómo podemos identificar esto? Bueno, básicamente con grandes depósitos cerrados o abiertos o almacenados altos hornos, porque van a ver ustedes chimenea y humeando quizás la chimenea. Las pilas de carbón también o tanques de combustible, puede ser reservorios de silo, ya calderas también, un patio, ¿no? Donde pueden dejar el material para poder procesarlo y consumen bastante energía. No, fíjense, acá esta es una industria básicamente de petróleo. Esto lo vamos a ver aquí en la zona sur de la Santos Dumont, donde van a ver que todos los ductos de todos los pozos llegan a esta zona porque esta es una refinería donde saca ya materiales para ser aprovechados, ¿no? Entonces, ¿cómo lo identifico? Pues fíjense los hilos de reservorio de combustible, bastante infraestructura de hierro, o sea, ¿no? Tuberías, caños, chimeneas también. Entonces,
Aquí refinan lo que es la gasolina, querosén y gas también en algunos casos, ¿no? Esta de acá, planta de cemento, ya hemos visto, donde tienen básicamente la piedra caliza y ahí extraen para llevarla a la planta, ¿no? Y usualmente están cerca para no generar mucho costo en el transporte. La industria de fabricación ya básicamente son procesamientos para fabricar algo, o sea, partes o ensamblar, quizás en algunos de los casos, hacer un ensamblaje. Se identifica también por las edificaciones, ya que protegen los equipos y materiales, también la ausencia de depósitos de manejo y o transporte, así como equipos al aire libre, grúas, residuos industriales. Muy pocas de estas industrias se pueden identificar fácilmente, ¿no?, en la fotografía. Pero donde hay este tipo de fabricación o industria, se les llama parques industriales. Entonces ya tú te das cuenta que delimitas todo el área porque es una zona industrial, ¿no? ¿Ve? Entonces fíjate vos aquí, los accesos que son manzanas grandes, o sea, las avenidas son avenidas rectas y las manzanas son grandes, y usualmente el contorno de algunos lugares son los parqueos de los vehículos, ¿no? Lo que está, digamos, sobre las avenidas, sobre las calles, lo que está viendo son parqueos de movilidad, entonces son edificios grandes donde tienen bastante parqueo. Esta es otra fábrica, por ejemplo, esta manufactura hasta 3.500 piezas de recipientes metálicos por semana, por ejemplo, ¿no? Y vas a ver vos las sombras que tiene son las chimeneas, ¿no? Los lugares donde ves sombras largas son chimeneas, entonces. Y en algunos casos, cuando son como por decirte Warner, ellos les hacen hasta viviendas en el contorno, ¿no? Para que los mismos trabajadores vayan, o sea, tengan su propia vivienda, ¿no? Es lo que iban a hacer en Mutum, construir una ciudad cerca del Mutum para que la gente pueda trabajar ahí en 2 o 3 turnos, ¿no? Esta, por ejemplo, en algunos casos viene con un logo en la parte del techo, la misma fábrica, en este caso la NEC, por ejemplo. Entonces esta fábrica, si tú te das cuenta, ya en el tinglado, en el techo, ya tienen el nombre, entonces tú básicamente la identificas rápido, ¿no? Esta fábrica, por ejemplo, de Alemania, la BMW, que es un vehículo fino, de calidad, ya te tiene los logos en todos los lugares identificados, ¿no? Entonces vos ya te das cuenta que es una fábrica de vehículos, ¿no? Inclusive tienen su lugar de pruebas, ¿no? De demostración y pruebas, ¿no? Esta, por ejemplo, es una refinería, la que nosotros tenemos acá en la zona sur, ¿ya? Entonces, también puro caño, ducto, todo de metal, ¿no? Ya te das una idea básica, ¿no? Desechos industriales, bueno, en este grupo no es una industria, pero se la tiene que incluir porque básicamente esos productos que ellos desechan vienen de la industria, ¿no? Entonces es también una procesadora de basura, de desechos, entonces procesan el material, entonces ahí ya se lo cataloga como industriales, pero son desechos, ¿no? O las reciclan en algunos casos, ¿no? Los plásticos, los neumáticos, todo eso que se reutiliza, ¿no? Fíjense, acá tenemos cementerio de auto, en este caso, básicamente este es un basurero nada más, ¿no? Donde se almacenan los vehículos, en algunos casos, ¿qué hacen? Los trituran, lo desmenuzan y terminan reutilizando, ¿no? La lata, el acero y todos los materiales, el bronce y el cobre, todo lo que tengan en esos cementerios, ¿no? Aquí, fíjense, un basurero de desecho de desperdicios industriales en una zona industrial. En este caso se trata de residuos industriales que echan los hornos de fundición de la parte superior del depósito a la parte inferior, ¿no? Este, por ejemplo, es un reservorio de carbón, ¿no? O sea, aquí están amontonando carbón y fíjense, ahí está la chimenea, están en pleno funcionamiento y la infraestructura de carbón, ¿no? Ustedes saben que las pilas se hacen de carbón, ¿no? Entonces hay muchos materiales que se utiliza el carbón, sobre todo en los vehículos. Entonces hay fábricas de carbón. Transporte incluyen todos los detalles que intervienen o forman parte de los diferentes sistemas de transporte. Entre ellos, lo más importante que se pueden designar son los siguientes: puentes, vías, áreas marítimas o terrestres y sus terminales férreas y sus estaciones, ¿no? Las tuberías de líquidos y ductos, ¿no? Acá, ya pueden ustedes ver que esta infraestructura metálica de arcos para la suspensión, ¿no? Estos son puentes que se identifican fácilmente en cualquier fotografía
por la sombra que arroja y que son grandes, no son pequeños, o sea, fácil de identificarlos, ¿no? Por ejemplo, está el puente de Sydney. Fíjense que aquí está el Coliseo de la Ópera de Sydney, bien reconocida a nivel mundial. Acá tenemos puentes, fíjense todos, y hasta la sombra, ¿no? Cuál es la forma del puente, ¿no? De cada uno de los puentes, ¿no? Se puede apreciar bien, ¿no? Son soportes con soportes de arco, digamos, esto, ¿no? Estos que están viendo aquí son los soportes de arco. Acá tenemos más puentes, fíjense, ¿no? El de la izquierda, puente de soporte de arco de acero, y el de la derecha ya es puente de la línea férrea, ¿no? De un tren, ¿no? Un ferrocarril. Acá tren eléctrico también se reconoce por las líneas férreas, fíjense, ¿no? Las líneas férreas. En comercial, aquí se incluyen todas las actividades dedicadas al comercio en general, tales como distritos comerciales de las ciudades o barrios, centros comerciales, shopping, por ejemplo, tiendas de abarrotes, tiendas de... Entonces, se identifica, ¿no? Todo tipo de tiendas. Por ejemplo, acá hay unos lugares que se llaman donde vos vas y pillas todo para los vehículos. Esos, digamos, son centros comerciales para vehículos, son shopping del auto, creo que se llaman, ¿no? Los hipermaxi también son centros comerciales. Los home center y todo eso son tinglados grandes que ustedes de arriba lo distinguen y se dan cuenta que es un centro comercial, ¿no? Edificios de oficinas también, las zonas comerciales, uno se da cuenta porque hay bastante edificios. El centro de la ciudad de Santa Cruz, casi un 80% ya son zonas comerciales, ¿no? Edificios, tiendas de oficinas y todo eso, ¿no? Los residenciales también, porque las casas tienen ciertas características, son similares, tienen área verde, equipamiento, piscina, zonas multifamiliares, digamos, ¿no? O sea, de recreación, entonces vos te das cuenta, ¿no? Son casi igual todo y de 2 pisos, de una planta, son gemelas, son todas similares, ¿no? Y también la forma que tienen ayuda, ¿no? Los institucionales, bueno, más que todo acá en Santa Cruz te podés dar cuenta por los módulos educativos, los hospitales o, por ejemplo, las iglesias, los cuarteles militares también te podés dar idea, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, es un hospital, bueno, hay que conocerlo, hay que visitarlo, ¿no? Porque también la infraestructura por sí sola no te va a dar. En algunos casos tiene el helipuerto que quizás te ayude, en otros tiene también su nombre tallado en el techo, entonces sabes que es un hospital, ¿no? Una H en algunos casos tiene, ¿no? Son construcciones obviamente de hormigón armado. Las iglesias porque tienen una cruz, ¿no? En la parte superior y la forma que tienen también, ¿no? Es muy particular la forma de una iglesia y eso te ayuda a identificarla, ¿no? Los cuarteles también, porque usualmente el cuartel tienen viviendas familiares, básicamente es una mini ciudad que tienen hasta parques, jardines, tienen comedores, tienen áreas de entrenamiento, tienen, qué sé yo, canchas, tienen pistas, tienen galpones, entonces, y zonas restringidas, ¿no? Ves militares afuera y ya, fácil de conocer e identificar, ¿no? En lo que son elementos de construcción, de comunicación, pero, por ejemplo, podemos definirlo o podemos identificarlo porque tienen torre de transmisión de energía, antenas, estaciones de radar, líneas de poder, entonces tú rápido identificas. Estas, por ejemplo, son de radio, ¿no? Por la antena, ¿no? Que es de una torre de transmisión, una antena bien alta. Entonces sabes que esta es una estación de radio, ¿no? Es un edificio, no todo, pero quizás en parte del edificio hay la radio, ¿no? Educacional, ya hemos definido acá por el tipo de infraestructura, puede definir ya que es una educacional, por ejemplo este que es característico, que es al frente del Hotel Los Tajivos, la normal, entonces rápida lo definí que es una zona educacional. El campus universitario de la universidad, el campus, la ciudad universitaria, se definen rápidamente, ¿no? Acá también, aquí por ejemplo por la pista atlética puede definir que es un área dentro del área urbana, la ciudad universitaria, ¿no? Acá, por ejemplo, por la forma de infraestructura y que es conocida, el que vive acá en Santa Cruz la conoce esta universidad, la UPSA, entonces rápido definir que es un campus, ¿no? Zona de recreación, obviamente son placetas, canchas, coliseos, estadios, villas olímpicas, todo eso rápido lo definí y lo pones y identificar, ¿no? Acá tenemos el hipódromo, por ejemplo, ¿por qué? Porque
grande, tener lugares de potreros donde están los animales, ¿no? Y el tipo también de vehículos que parquean, porque tienen su chata atrás donde lo transportan a sus animales, ¿no? Entonces te das cuenta, básicamente galerías al aire libre y la forma que tiene circular, ¿no? de la infraestructura. Las zonas agrícolas también tienen ciertas características, ¿no? Porque vas a ver la forma de los tablones, una forma bien de 200 por 1 kilómetro, en unos casos, ¿ya? Vas a ver que tiene siembra, en algunos casos está el suelo descubierto, la variedad de tipo de cultivo. Entonces son cosas que te ayudan a definir el tipo de suelo, ¿no? En base al color de la imagen, si es infrarroja, entonces vas a ver una tonalidad distinta, ¿no? Entonces aquí fue un tipo de, fíjate la configuración de los tablones, la forma, los caminos, ¿no? Son grandes, extensos, la tonalidad, la clasificación, aquí ya tenés que usar claves también, ¿no? Por ejemplo, www. No lo había conectado a la corriente de la computadora. Entonces, fíjense que nosotros podemos aquí trigo de invierno. Entonces, esos tablones están con trigo de invierno, por eso es que tiene otra tonalidad. Quizás esté recién sembrando y lo rojo está recién cosechando. Entonces, ahí ve trigo de verano, cebada de verano, entonces va haciendo sus claves. Y esto es una cartografía para un agricultor. Por ejemplo, hay agricultores que tienen miles y miles de hectáreas donde siembran y donde cosechan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos saben qué tablón es de qué. Entonces, el primer tablón, ya, bien, es para sembrar, qué sé yo, avena, maíz. Entonces, no se equivocan y anda ya el tablón al primero de maíz y sembrame o anda limpiame lo que vamos a sembrar. Entonces, es una cartografía, ¿no? Entonces, uno va clasificándose y va poniéndole los códigos, las claves de fotointerpretación para definir qué uso tiene. Aquí hay otro, por ejemplo, el A, este pedazo acá son frijoles, el B son papas o patatas que le dicen otro, el C, arroz joven, por ejemplo, porque recién lo han sembrado, fíjense la altura, son tan bajitos, el D, arroz maduro, ya está para cosechar, por ejemplo, entonces, ves, te vas haciendo tu cartografía, ¿no? Uso de suelo rural, bueno, también se puede hacer interpretación de los suelos en el área rural en función al uso que tiene, ¿no? Eh, perdón, ¿no? Entonces, las zonas que tienen la afectación, por ejemplo, el área de vivienda, el área de la comunidad y dónde están los tablones y de quién son los lugares de cosecha, ¿no? Estas fotos pueden ser blanco y negro, a color o imágenes satélite como las que tengamos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver una organización agrícola. O sea, en Bolivia se maneja por sindicatos, por tierras comunitarias de origen, donde todos pueden sembrar, no está definido, sindicatos, cooperativas y lo que son las colonias, ¿no? Entonces, depende de la organización que tenga, ya uno va y ellos también, es decir, que ellos viven, son dueños solamente en algunos casos, del pueblito, de su casita. Y donde cuando son cooperativas, ellos donde ven un lugar que pueden aprovecharlo, lo aprovechan y no trabajan, nadie lo mezquina. Ya en las cooperativas los sindicatos se los parcelan. Esta franja de aquí es de Julano de tal, de Julano de tal, y solo ahí puede cosechar. Y si le tocó buena tierra, suerte. Le tocó mala tierra, ni modo. Le tocó quebrada, buena suerte, porque va a tener agua. No te tocó quebrada, ni modo. Entonces, son diferentes tipos de organizaciones, ¿no? Entonces, igual aquí tenemos que clasificar en base a lo que nosotros vayamos interpretando. El 1, por ejemplo, campo de cultivo. El 2, buscamos dónde está el 2, ahí está. El 2 es pasto, ¿no? Quizás aquí sea pasto sembrado o pasto natural, y uno lo va clasificando en base a lo que vaya observando. El 3 dice que son sendas, ¿ves? Aquí son caminitos, senditas, qué sé yo, ¿no? 4, línea de árboles, entonces, ¿ves? Aquí son los protectores, ¿no? Ambientales, porque aquí viene mucho viento y se erosiona la tierra, entonces estos de acá
son cortinas rompeviento, por eso es que lo clasifican, ¿no? La 5, obviamente, la carretera principal o camino principal, donde divide en algunos casos las propiedades o solamente acceso. El 6 son sendas, ¿no? Acá, ¿ven? Son senditas para entrar, qué sé yo, al área de la laguna o del espejo de agua. El 7 son grandes galpones, ¿no? Entonces, fíjense, acá puede ser que sean, ellos trabajen con gallinas, entonces tienen tinglados y galpones de gallinero, dependiendo o de su cosecha, la almacenan ahí en esos galpones. El 8, atajado de agua, ¿ves? El espejo de agua, ¿no? Perdón, el 8, atajado de tierra para reunir agua, ¿no? El 8 aquí. Y el 9, agua de lluvia reunida en el atajado, dice. Y el 10, la senda, ¿no? Senditas aquí, cruzada de un lado a otro. Entonces, de esa forma vas clasificando lo que ves en la imagen, ¿no? Acá ya lo habíamos visto, esto está en función a polilíneas, polígonos con numeración, y aquí a la izquierda tenemos la clasificación 100, adelante, tierras estériles, 200 recursos de agua, 300 vegetación natural, 400 vegetación culturales, 500 producción agrícola, 600 industria y extracción y áreas urbanas. Entonces ahí ya subclasificás y le vas poniendo los números en el mapa, ¿no? Que tenés ahí. Drenaje. También nos sirve para representar las diferentes formas de distribución de corrientes de agua que se ven en las zonas, ¿no? Agrícolas, en las tierras, ¿no? Se va clasificando el patrón, por ejemplo, patrón radial, característico de los domos y conos volcánicos, patrón de la superficie, en este caso es predominante el enrejado, por la forma, fíjense, aquí están, ¿no? Enrejado, y básicamente están casi a 90 grados, todos los esta parte de acá es la parte superior, o sea, la parte del cerro, fíjense cómo bajan, y a 90 grados están los surcos, ¿no? Donde va acabando la tierra, el agua acaba la tierra y se va formando. Son tipos de clasificaciones, ¿no? Bien, jóvenes, eso tenía preparado para ahora, ¿ya? Entonces, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna duda? El 29 les voy a tomar el examen, ¿no? No se olviden. Vamos a pasar clase el jueves, solamente vamos a presentar la materia y el proyecto para que no nos atrasemos. No sabemos qué puede pasar después hasta terminar el semestre, así que aprovechemos el tiempo. El día martes su examen y el día miércoles el proyecto, ¿ya? ¿Alguien tiene consulta? Con 80% de asistencia para ingresar al examen. ¿Por qué le digo? Porque tengo inscrito creo que 101 o 110 personas y solo están entrando 70 personas a clase, entonces 71 personas tengo ahora. Yo saco todas las clases, las estadísticas, a ver cuántos entran y los anoto ahí en mi planilla, ¿no? Entonces 80% seguramente van a retirar, no sé, pero no están, hay como 40 alumnos que faltan, de 30 o 40 no asisten a clase. Y eso que el Zoom permite 100, o sea, si son 110, o sea, deberían estar 99 en clase, ¿no? Bien, jóvenes, ¿qué alguien más tiene consulta para que nos veamos el día jueves a la misma hora?